Si te has perdido algunos de nuestros programas, puedes volver a oírlos de madrugada. A la 1, repetición de La Radio es Mía. Y a las 2:30, repetición de El Tren. RPA, la radio a todas horas. Ya llega el momento para saludar nuestro invitado del día, nuestro primer invitado del día en el tren de RPA. Él está con nosotros ya en este vagón radiofónico, José Barranquero, investigador en el Centro de Soft Computing de Mieres y a la vez también experto en horticultura ecológica y muy aficionado, desde luego. José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy aficionado, ¿no? Sí. Bastante. ¿De siempre? Sí, de siempre. Esto me viene de mi bisabuelo, que tenía la huerta y digamos que yo me he criado viendo cómo crecían los tomates y cómo robaba fresas del huerto. Tengo buenos recuerdos. Y de hecho mi mujer también. Sí, ¿no? Su abuela también tenía una fava de granja muy buena. Venía gente de muchos sitios a comprarle la fava. Entonces digamos que estamos acostumbrados a la agricultura más tradicional. ¿no? Pero sí. Lo que se hacía antes. Sí, la huerta pequeña pero muy productiva. ¿En qué zona teníais ahí tu bisabuelo? Yo soy original de Cantabria. Era en Entrambasaguas, cerca de Solares. Y mi mujer en La Caridad, cerca en la zona del Franco. Occidente asturiano. Buena Así tierra. Que, dos extremos, digamos. Totalmente diferentes. Y hemos ido a confluir a Noreña, donde tenemos ahora nuestra pequeña huertina familiar que la verdad que nos da muchas alegrías. ¿Y habéis montado también una empresa con el tema de semillas ecológicas? Sí, hace un par de años, porque a raíz de esta huerta familiar, digamos que veíamos que había mucha carencia de semilla ecológica y de variedad, digamos, en lo que es el mercado. Entonces teníamos que ir afuera a encargar semillas fuera de España. Entonces dijimos, bueno, comprar semilla no deja de ser algo complicado, porque suelen ser sobres muy grandes, se desperdicia mucha semilla. Entonces el modelo que pensamos es, vamos a traer la semilla y vamos a envasarla más chiquitita para gente que necesita muy poco y que pueda pues tener mucha variedad. Claro. Y la verdad que tuvo muy buena aceptación. Luego, por distintas causas, tuvimos que priorizar otras cosas. Pues fue un cúmulo de situaciones. Sí, digamos, ahora está en stand-by, ¿no? Está paradita un poco, pero no tampoco está deshecha. Sí, es algo que no se ha olvidado, porque no deja de ser algo que todas las semanas nos llama alguien preguntando por semillas y le decimos, no podemos dártelas porque ahora mismo, pues o lo haces o no lo haces, no puedes, o sea, tiene que ser... No puedes dedicarte ahora en el momento, tienes que hay prioridad en otras cosas como tú nos decías. Oye, y las semillas que se utilizan, porque todavía, bueno, las aldeas sigue habiendo huertas, no tanto como antes, obviamente. ¿Esas semillas que están utilizando son o no son ecológicas, José? Ahí depende de lo que es el agricultor. Normalmente, salvo que sea una producción ecológica certificada grande, normalmente son sistemas intensivos donde la semilla no tiene por qué ser ecológica. Tampoco es tan importante el que la semilla sea ecológica como que la producción lo sea. El que la semilla sea ecológica lo que te garantiza es que la gente que ha producido esa semilla tiene unas condiciones de trabajo mucho mejores y que no contamina esa producción. Digamos que en ese sentido sí es importante la semilla ecológica. En el sentido de que el alimento sea sano y nutritivo, es más la producción que haga el agricultor. Claro, porque tú puedes plantar con semilla ecológica, pero como le fumigues o hagas cualquier tratamiento, ya está. Además, la has fastidiado. Es raro que, o sea, si no tienes una necesidad de certificación de semilla ecológica o una voluntad tú de comprar esa semilla ecológica, es raro que se esté usando semilla ecológica porque prácticamente no hay. A nivel nacional hay escasez. Digamos que el número de variedades que existe de semilla ecológica respecto a lo que es la semilla convencional es muy pequeño. Por lo tanto, vosotros os costaba localizar semillas ecológicas. Sí, bueno, no deja de ser que teníamos que ir a Europa, porque en Europa nos llevan muchos años de ventaja. De hecho, hay una historia muy curiosa de Inglaterra, que, bueno, pues, de hecho, a raíz de una hambruna que hubo en el siglo XIX en Irlanda, por ejemplo, que hubo un ataque de mildiu, que supongo que todos los que tengan algo de huerta saben lo que es el mildiu, que es este hongo que ataca al tomate, al calabacín, que es como un polvillo blanco. Sí. Pues hubo una emigración enorme en Irlanda y, bueno, a raíz de muchos más problemas, lo que se dedicó a hacer la gente de Inglaterra fue ir puerta por puerta preguntando qué semillas tenía cada familia y tienen un catálogo de semillas de variedades locales, de variedades antiguas muy interesante, que esto, si quieres, lo profundizamos un poco más porque es algo muy interesante respecto a lo que es la semilla que se vende a nivel global. Ahora mismo las semillas son variedades muy homogéneas.
que tiene sus pros y sus contras. Homogénea porque por ley, para registrar una variedad, que es uno de los problemas que hay, tú si quieres cultivar algo tiene que estar registrado en un registro oficial de variedades comerciales o de variedades protegidas. Variedades protegidas vienen a ser patentes de una forma o de otra, porque bueno, digamos que hay una labor de mejora y de selección de casas de producción de semilla, que luego en la práctica pues lo que hacen es restringir el mercado y obligar a los agricultores a pagar un canon todos los años por poder cultivar. Esto si lo haces a nivel legal. Luego, obviamente, si tienes tu pequeña huerta, pues te produces tus propias semillas o... Sí, pero hasta el punto de que la ley es tan intensiva en este sentido y beneficia a la parte, digamos, más capitalista, que ahora mismo en España es ilegal el intercambio de semillas entre particulares. ¿Qué me dices? Vamos. De verdad es que a mí este es un mundo total. Yo ya me estoy alucinando, como se suele decir, ¿no? Es ilegal el intercambio de semillas. Es decir, yo tengo un vecino que siempre planta tomates, patatas, bueno, lo típico, ¿no? De su huerta para consumo de la familia. Y algunas veces nos pasa semillas de alguna cosa. No se puede. No, porque en la ley, con la ley en la mano, se entiende que la comercialización es también el intercambio y además pone explícitamente a título oneroso o no. O sea, es una manera de controlar el mercado, porque hay unos intereses económicos. En el momento en que hay un interés económico, lo que es el sistema se tergiversa y al final pues las leyes se hacen para los que tienen dinero para poder manipular esas leyes. Incluso en pequeñas producciones. Bueno, en pequeñas producciones, a ver, esto es como todo. O sea, nadie va a venir a decirte si has intercambiado o no has intercambiado semillas. Esto sería un poco absurdo. Pero si hubiese un interés económico en la semilla explícita que estás intercambiando, seguramente... De hecho, hay precedentes en Francia de Monsanto que no sé si hubo realmente pena de cárcel o no, pero seguramente hubiese una multa por gente que intercambiaba semillas. Sí. Si no recuerdo mal, era por algún cruce que hubo con alguna variedad protegida. ¿Nombraste Monsanto? Sí. Y que yo, hablando contigo previamente, pues yo no sabía lo que era eso y seguramente hay mucha gente que no sabe lo que es. Cuenta un poco qué es Monsanto, la importancia que tiene ese nombre, ¿no? Sí, a ver, en este mundo, Monsanto, ¿no? Este campo. Digamos que es el enemigo visible. No es el único, obviamente, que está intentando manipular todo. Es una empresa norteamericana, cuyo origen va más atrás de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de guerra química y el origen es muy sencillo. O sea, ¿es una empresa química? En su origen sí, ahora es una empresa de semillas, patentes de semillas, herbicidas, transgénicos. Digamos que ellos producen sus semillas transgénicas resistentes a sus herbicidas de tal manera que te obligan a comprar esa semilla, digamos que te hacen dependiente de ellos. Esto al final es dinero. O sea, que ellos empezaron antes de la Segunda Guerra Mundial con producto químico. Sí, era una empresa química. Que se utilizó en la guerra. Sí, para matar personas, digamos. Exactamente. Básicamente, hablando claro. Claro. Sí. Para y matar. Entonces, ¿qué pasó? Que se acabó la guerra. Y sobró producto. Entonces, ¿qué podíamos hacer con este producto? Pues fertilizantes, pesticidas, o sea... lo comentábamos antes, el libro de Nuestro Veneno Cotidiano. Es una publicación que quien le interese puede conseguirla, ¿no? O El Mundo Según Monsanto. Son, digamos, te hace abrir un poco los ojos a lo que no sabemos, a lo que además no nos quieren contar, porque realmente de esto que no lo sepa alguien cuando es algo tan cotidiano, es algo que sorprende realmente. ¿Y por qué no se conoce? Porque a partir de las semillas es nuestra alimentación, ¿no? De todos. No, además es algo que era... Antes de toda esta industrialización de la agricultura, era algo muy muy familiar, el relevo generacional era natural, entonces sabíamos cultivar nuestras hortalizas, teníamos nuestras tradiciones, cada variedad tiene unas necesidades, sabíamos, de hecho, ahora mismo se usan muchos pesticidas y nos dicen que son necesarios los pesticidas, pero hay alternativas, existen los purines de plantas naturales, por ejemplo, la ortiga, la cola de caballo, que las vemos incluso en los bordes de las carreteras. Digamos que estas no serían las más adecuadas porque obviamente tienen contaminación, pero en el monte crecen un montón de plantas que a base de hacer infusiones, extractos o puede purines, atacar esos bichos que... Es más una prevención. En realidad la agricultura... Se puede prevenir. Claro, la agricultura ecológica no intenta erradicar poblaciones de insectos porque sería antinatura, realmente. Lo que necesitamos es buscar un equilibrio. O sea, no porque haya pulgón en un huerto, el huerto no está sano, pero si se mantiene un equilibrio con otras poblaciones, como puede ser, por ejemplo, de mariquita, las mariquitas controlan de manera natural lo que es el pulgón,
O podemos hacer, digamos, lo que hacen estos purines es reforzar la planta. El problema de los fertilizantes y demás tratamientos químicos que tienen las plantas es que lo que hacen es hacer muy dependiente a la planta de estos productos. Si la planta está sana, la planta es capaz de reaccionar ante un ataque, sí, pero hasta el punto de que tiene sus defensas, ¿no? Sí, Como tiene unas humano, defensas ¿no? naturales que si está sana y está fuerte, es capaz de eliminar una parte de sí misma para que la infección no se extienda, por ejemplo. Ya. O sea, tiene una capacidad de reacción impresionante. Si leemos cosas sobre plantas, la verdad es que impresiona bastante cómo infravaloradas tenemos, digamos, estas capacidades que tienen y esta necesidad de químicos que nos quieren vender, que no se necesita, que además luego vienen para nosotros, no solo porque se vayan hacia los acuíferos y los ríos y demás, sino porque realmente es lo que estamos comiendo. Y de hecho, en la charla del botánico del jueves pasado, sí, hablando sobre este tema, llegué a una conclusión un poco interesante, digamos, hay mucha aversión o miedo al producto ecológico, como que es un producto más caro. Sí, es un poco más caro. Vale, yo la reflexión que llegué en todo esto fue... Siempre insistimos en que se consuma también, ¿no? Sí, pero ya no es que sea más caro, es que si vamos a la práctica, lo que puede ser un tomate excesivamente fertilizado o demasiado sintético, que además vemos que el sabor no tiene nada que ver, el que lo haya probado... No sabe a nada, tiene si vamos de plástico, a la composición, sí, la proporción de nutrientes que puede tener un producto que sale de la tierra, que ha sido a base de productos naturales, que no tiene más que purines o digamos mucho mimo, porque al final lo que eso es un respeto hacia la naturaleza, el que tiene el agricultor ecológico, pues al final este tomate que no es ecológico va a estar hinchado de agua, eso seguro, porque el fertilizante lo que hace es absorber mucha agua. Son tierras muy pobres porque es un cultivo muy intensivo, con lo cual la tierra se agota, no hay rotaciones, no hay variedad, con lo cual siempre se cultiva lo mismo, se le añade a la tierra y en realidad la tierra no necesita que le añadas nada más que recuperar a través de los compost vegetales, de todo esto, el que haya un ciclo, digamos. Entonces, este tomate lo que va a tener es una proporción de agua muy alta. Y mi reflexión fue, entonces, ¿es caro o no es caro? Lo que estás pagando es un agua muy cara. O sea, si te pones a pensar realmente lo que estás comiendo, es muy poco en relación a lo que es un tomate ecológico, que ya no es solo el sabor, es la salud que te va a dar. O sea, piensa en todo lo que vas a tener que solventar más adelante cuando venga una enfermedad que no sabes de dónde viene y demás. De hecho, si volvemos al tema de los transgénicos, es algo que desconocemos por completo. O sea, yo mismamente que estoy muy interesado en este tema, sí, hay muchas lagunas que es difícil, porque digamos que no interesa que se sepa la verdad, porque sí que es verdad que digamos, para que haya una producción de transgénicos tiene que estar autorizada. De hecho, aquí en Asturias se supone que es tierra libre de transgénicos. Parece que no hay, ¿no? Pero esto es una intención de que no lo haya. El problema es que si ya lo ha habido o hay cerca, digamos en Galicia, en Cantabria, en León, el viento va a traer el polen hacia aquí, con lo cual es muy difícil decir que algo está libre de transgénicos. Esto, sí. Entonces, que puede llegar a los cultivos, aunque aquí puede no llegar. De hecho, hay un comunicado de varias plataformas, entre ellas la red de semillas Resembrando Intercambiando, que es una red de semillas que aglutina varias redes, incluida la asturiana. Estaba Greenpeace, estaba Ecologistas en Acción, del 2012, que es un informe basado en evidencias científicas. Digamos que hay artículos científicos publicados en revistas de prestigio, que por ejemplo en Japón, que es un país libre de transgénicos a nivel global, se han encontrado variedades de colza resistentes, transgénicas en las carreteras, hibridizadas con transgénico. Porque pasaban a través de barcos o los neumáticos de los camiones. Mismamente, no sé. O sea, no podemos garantizar que algo sea libre de transgénicos. De hecho, mi impresión sería que, dado que es un mercado tan lucrativo como ellos dicen, o tan productivo o tan rentable, si le aplicáramos los costes reales de enfermedades, de tratamientos, de todas estas cosas que no sabemos que no están produciendo los transgénicos, incluso de lo que no tiene mucho sentido para mí es que a un agricultor ecológico a día de hoy se le exija tantísimo, porque se exige mucho. Yo de hecho, la empresa estaba certificada ecológica y obviamente pues es un estándar y es una calidad, es una garantía de calidad para el cliente. Pero a los transgénicos no les exigimos nada. Y lo primero que deberían exigir es aislamiento. Porque cuesta dinero, obviamente. Entonces, tú no vas a ir a una empresa que tiene tanto poder a nivel internacional, porque lo tienen,
a decirle, mira, sí, esto está muy bien, pero encima vas a aislar tu cultivo con los costes que tiene, entonces dejaría de ser rentable, entonces nadie no van a mover esa ficha porque se quedarían sin ese soporte, digamos. O sea, José, que puede más, o sea, tiene más poder las empresas a la salud porque saben porque está demostrado que los alimentos transgénicos nos producen enfermedades. Yo no he leído ningún artículo que lo diga, pero bueno, es que es evidente oficiosamente, que... ¿no? A ver, un ejemplo de transgénico es, no sé si era maíz o trigo, que tenía un gen del Bacillus turgensis, que es una bacteria que se utiliza en agricultura ecológica, de hecho, para control de gusanos y demás de la col y todo eso, que lo que hace es matar a estos insectos. Gusano, Entonces este gen lo han introducido en el maíz o en el trigo o en lo que sea, y lo que hace es matar al organismo directamente si se come la planta. Pero es que luego nosotros nos comemos esas plantas. Y hay gente que dice, bueno, pero si está en agricultura ecológica, sí, bueno, está en agricultura ecológica como bacteria, pero es que estamos diciendo que las células del maíz que estamos comiendo tienen este gen que, digamos, que ataca a otros organismos. ¿Cómo sabemos que la prevalencia que está habiendo ahora mismo, mucha más alta, de enfermedades autoinmunes o de cáncer, no está justificada? No lo sabemos, no hay estudios. De hecho, han entrado a producir todo esto sin hacer el estudio real de qué implicaciones tiene. ¿Qué puede suceder, no? ¿Qué efectos secundarios? Claro, eso lo vamos a saber dentro de 20 años cuando sea bastante difícil dar marcha atrás, porque de hecho está esto que hablábamos de la polinización libre de la naturaleza, es así de maravillosa, que lo cruza todo. Entonces, si nosotros introducimos algo dañino, pues va a llegarnos de alguna forma o de otra. Y luego además hay otra reflexión también interesante, y es que muchas de estas empresas son empresas farmacéuticas, porque hablábamos de Monsanto, pero está Bayer también, es una de las 4 grandes multinacionales. La tenemos aquí en Langreo. Sí, la he visto según venía, digo, mira, aquí están mis amigos de Bayer. Pero bueno, quiero decir, son empresas farmacéuticas. Me cuesta mucho pensar que a ellos no les interese que haya una necesidad de otro tipo de medicamentos o que al final... ¿Te cuesta creerlo? Sí, porque son intereses económicos. O sea, no digo que lo estén potenciando, pero quiero decir, si la empresa que produce productos farmacéuticos también está produciendo transgénicos, ¿cómo se controla esto? ¿Hay algún tipo de control de que sabemos qué transgénicos están introduciendo? ¿Cómo? No sé, o sea, a mí me da mucho miedo que se junten estas dos cosas, porque, bueno... Es peligroso. Es peligroso. ¿Te parece peligroso? Sí. Parece peligroso. Sí. ¿Cómo está la legislación europea en esto, entonces? Pues, desde mi punto de vista, bastante permisivo. De hecho, se empieza a oír que quieren autorizar como ecológico la semilla transgénica. ¿Sí? Sí, de hecho hay tesis doctorales que dicen que la agricultura ecológica debería basarse en organismos transgénicos porque se supone que hay un montón de... Es una contradicción, ¿no? Ya, pero bueno, de hecho, a ver, el problema de los certificados y de las leyes es que tienen muchas interpretaciones y puede haber muchos intereses, con lo cual podemos llegar a un punto en el que un certificado ecológico no te garantice que sea algo sano y natural, porque es como lo quieran definir. Entonces hay que andar muy muy al ojo y tratar de que no se nos vaya... De hecho, con las patentes ha pasado, con las patentes de semillas. Sí. Si no luchamos por evitar barbaridades, pues Europa hubiese puesto unas directivas muy muy absurdas de poder patentar... Bueno, de hecho se ha llegado a patentar la extracción de semilla del brócoli, que es algo que es una técnica natural que digamos no es de nadie, es un bien de patrimonio común. Tú no puedes patentar una canción quizá o un poema, digamos patentar, bueno, hay unos derechos porque algo que has creado tú sí, pero algo que hemos creado entre todos que es la evolución de muchos años de los agricultores, que venga alguien y porque tenga dinero lo pueda patentar, es absurdo. Y eso está pasando con variedades de semillas y está pasando con muchas cosas. Hay muchos intereses con el tema de las semillas, intereses económicos, me estoy dando cuenta, ¿no? Pero a ver, es que la semilla es la raíz. El que controla la semilla, lo hablábamos antes, controla la alimentación y de ahí lo tienes todo. Y digamos que esto es un problema preocupante del que no somos conscientes. O sea, que haya 4 grandes casas, Monsanto, Bayer, Syngenta, que controlen este mercado y que en un momento dado ellos lo que quieren es que todo el mundo cultive sus semillas, cuando el modelo habitual, el modelo tradicional era que cada uno fuera mejorando su semilla para que se adaptara a sus condiciones, porque al final lo que están haciendo es homogeneizar, que tanto en el Mediterráneo,
en Andalucía, en Asturias, todos cultivemos igual. Y es absurdo porque el clima es distinto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con químicos y con variedades. Claro. Por ejemplo, ahora llegan las Navidades y seguramente encontraremos unas cerezas hermosas, no sé si hasta fresas. Hay de todo ahora en este momento. Eso no es natural, ¿no? No es... Bueno, de hecho, yo es que de frutales no tengo tanto conocimiento. Pero bueno, en cuestión de semillas no lo sé. Sí, yo voy más al tema de huerta, digamos, de lo que es la huerta. En el caso de Asturias, además, que es algo que de toda la vida, que vas fuera de Asturias y no se ve tanta huerta familiar, digamos. O sea, digamos que aquí van desapareciendo, ¿no? Van desapareciendo. Y esto es algo que también nos acerca más a la labor de estos agricultores ecológicos, que la verdad que es muy interesante y que muchos desconocemos y que al final pues no deja de ser un esfuerzo por hacer las cosas bien y con muchas trabas legales y con muchas trabas de todo tipo. Y de hecho, ¿cómo te puedes aislar de...? Hay veces que cuando vas por la carretera y ves un montón de campos de cultivo, si te fijas y ves algún campo que no llega hasta los bordes, que tiene un espacio, digamos, que no es productivo, estos campos suelen ser ecológicos. Porque necesitan aislarse de los de al lado para que no le lleguen los pesticidas y para que no... O sea, estamos llegando al absurdo de que el que hace las cosas bien tiene más problemas que el que hace las cosas mal, que no tiene ningún tipo de... Oye, José, el otro día de todo esto hablaste en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Había muchísima gente. ¿Y qué te preguntaban? ¿Te pedían consejos de cómo hacer un cultivo ecológico o qué les preocupaba? Bueno, en realidad, consejos sobre el cultivo ecológico, la charla era más que nada sobre semillas, a tema legal. Aquí tampoco hemos entrado demasiado, pero bueno, allí se profundizó más en las trabas legales, digamos, de aquel que quiere tener, sobre todo un modelo sostenible y autosuficiente, en el sentido de que no tenga que estar pagando un canon por estas semillas todos los años, porque es algo absurdo. O sea, si yo puedo producir mis semillas, ¿por qué voy a pagar? Sobre todo si son semillas de bien común, de antiguas, de variedades tradicionales, que esto es algo que es muy importante para la agricultura ecológica, el poder tener variedades localmente adaptadas. Por ejemplo, las faves. Las faves. Yo tengo, en casa cultivamos unas faves muy buenas, fava de granja, que vienen de la abuela de mi mujer, y que es que no las hacemos nada, las plantamos, crecen y es una tenéis maravilla. que pagar por eso o no? ¿Eso es legal? ¿Eso es legal? En principio sí, porque no es una variedad que... A ver, no hay comercialización. Para uso personal, hasta pero donde si yo las sé, vendieras, o si las intercambiara, sería ilegal. Ajá. Es un poco lo que hay ahora mismo, que espero que pues con el tiempo, cuanto más se sepa, pues se tienda a cambiar esto. De hecho, bueno, España suscribió un tratado internacional de protección de variedades locales y de biodiversidad, que es algo que ahora mismo se habla mucho de la erosión genética, de la biodiversidad. Para que os hagáis una idea, el 75% de la diversidad genética de las plantas, digamos, de huerta que había, se ha perdido para siempre. Ha desaparecido. O sea, hemos perdido el 75%. ¿Qué implicaciones tiene esto? La diversidad genética lo que nos ofrece es capacidad de adaptación de las plantas. Si todas las plantas son homogéneas, como decíamos antes, de las variedades, digamos, comerciales o protegidas, los híbridos, digamos, muy homogéneos, que son todos iguales, todos tienen la misma forma, el mismo color, producen en el mismo tiempo, todo esto tiene unos beneficios a nivel de producción, de que es más sencillo producir. ¿Qué desventaja tiene? Pues como pasó en Estados Unidos hace un tiempo, que vino el taladro del maíz y acabó con más del 50% de la producción de maíz de Estados Unidos. ¿Cómo sabemos que no va a venir? Porque, a ver, el cambio climático, por ejemplo, es algo que existe. Sea culpa o no del hombre, que no vamos a entrar, está cambiando el clima. Eso puede ser... Y aquí en Asturias este otoño lo podemos... Sí, de hecho, bueno, estamos pasando un verano muy atrasado, sí. Exacto. Entonces, el cambio climático existe. ¿Cómo sabemos que las plantas se pueden adaptar a este cambio? Pues con diversidad. Si no hay diversidad, si es todo lo mismo y en todos los sitios lo mismo, no nos adaptamos. Las plantas, puede haber una crisis de alimentos muy seria porque se vayan al traste todas las... Y ha habido precedentes, lo que hablábamos del milio en Irlanda, el maíz en Estados Unidos, y hay un montón más de ejemplos de que si la producción de alimentos está demasiado homogeneizada, no tiene capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, digamos. Y más aún, puede que haya una enfermedad futura que necesites ciertos microelementos o esencias de alguna planta
que igual la hemos perdido. Ya te entiendo. Ya. Por lo tanto, el futuro... Tú tienes que estar pasando fatal. Tú que controlas muy bien todo esto, sí. Viendo cómo está el mundo, tienes que estar sufriendo muchísimo, porque no... Es que es la base de todo. Claro, es que estamos hablando de las semillas. Estamos hablando de, es que nos preocupa un montón, porque el futuro no lo ves tú muy halagüeño. Hombre, si hacemos algo por evitar que... Eso, o sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, a nivel local... guardar semillas. O sea, estoy cansado de escuchar, pues mi abuelo hasta el año pasado estuvo cultivando no sé qué tomates o no sé qué calabazas que se daban genial. Pues intenta recuperar eso, ponte en contacto con quien puedas. Pues la red de semillas de Asturias que se llama Viltar, que si hacemos una búsqueda en Google la encontramos fácilmente. ¿Viltar con V? Viltar, no, con B. Con B. Está el Jardín Botánico, seguro que nos puede... Bueno, la Asociación Amigos del Jardín Botánico... Sí, el mismo Jardín Botánico está haciendo una labor muy interesante de recuperación de variedades silvestres, porque la variedad silvestre tiene también... el cruce con variedades silvestres de variedades cultivadas puede aportar cosas. Por ejemplo, en Latinoamérica se está haciendo mucho de tomate silvestre, que tiene mucha capacidad de adaptación a clima muy seco. Sí. Entonces puede aguantar mucho mejor la sequía. Entonces, introducir ese tipo de características, esa diversidad genética en cultivos tradicionales puede ser muy interesante. Entonces, al final lo que hace falta es intentar no perder más de lo que ya hemos perdido. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel personal? Pues intentar potenciar la agricultura ecológica, que esto se basa en hacer un consumo activo de productos ecológicos, porque a la larga compensa y mucho. Sí. Que realmente hay ese miedo al precio, pero que luego si vamos a la práctica, estos precios son bastante razonables, sobre todo, y además cuanto más demanda haya, más producción ecológica habrá y más bajarán los costes. Estamos hablando de salud. Además, fíjate, ayer, el sábado fue 25 y en Oviedo, yo no sabía la existencia de Viltan, en la Plaza del Paraguas de Oviedo hubo unas jornadas de intercambio de semillas. Sí, además muy interesante porque también te enseñaban a hacer ristras de cebolla y de ajo. Que qué bueno, que a los pues esto nada, tengo que ponerme en contacto con ellos y actividades paralelas en ristrar cebollas, maíz, ajos y otras cosas. Sí. Pues vamos a ponernos en contacto con ellos, bueno, pues para ir conociendo más y también orientar un poco más a todos los vecinos. Así que tenemos que dejarlo aquí, José, de verdad, ha sido muy emocionante. Voy a tomarme mucho más en serio el tema de la semilla, no tenía ni idea, porque tienes toda la razón, es la raíz y la alimentación de toda la humanidad, o sea que muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena por esta afición, esta investigación que haces, todo este trabajo que estás haciendo, y te dejamos ya ir a trabajar a tu otra afición también, que es el soft computing. Muchísimas gracias, José, de verdad. Hasta luego.